Y en particular en este proyecto de óptica se tiene un proyecto donde se acaban de incorporar algunas personas de cátedras de CONACYT que son también investigadores jóvenes, donde la idea es hacer un sistema que se pueda comercializar. Entonces se está haciendo la parte de investigación científica, la parte de crecer de hacer estos materiales, estos filtros ópticos, y además se va a hacer la parte de la comercialización de los sistemas. En México tenemos un problema muy grave acerca de la industria nacional, hay muy poca industria nacional. Y CONACYT, que es nuestro Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y la academia estamos preocupados para llegar a hacer esta vinculación con la industria. Entonces este es un esfuerzo para hacer ese tipo de vinculación. Pero pues lo que usted me dice me alarma, porque usted lo define como que hay muy poca industria. Y aparte, los industriales en México no invierten en ciencia, la compran. Sí. En vez de generarla, la compran. Y eso me resulta alarmante, porque nunca vamos a ser cabeza de león. Sí. Siempre vamos a hacer cola de ratón en ese sentido, mientras continuamos con esa actitud. Ajá, exactamente, eso es lo que se trata de romper. Se trata no solamente de hacer la parte de ciencia básica, sino hay muchos esfuerzos de la parte académica y del apoyo también federal para que se haga industria nacional. Entonces tenemos la capacidad de hacer ciencia básica, de hacer los prototipos, y estamos yendo a la parte de hacer industria. Entonces esperemos que algunos años tengamos cada vez más industria nacional. Propia. Ajá. En vez de estar reimportando. Sí, o en vez de ser maquilas, por ejemplo. Ándale, somos países maquiladores. Qué pena, ¿verdad? Entonces continuamos con todo ahí ya estamos. ¿Termina usted de definir en qué consiste su departamento? Sí, me faltarían algunas otras áreas. Estas son nuestras dos áreas principales, pero también tenemos otras que hacen investigadores ellos mismos en colaboración con otros. Por ejemplo, hay algunos que hacen estudios de micros y nanomotores. Hay otros que hacen estudios de matrices zeolíticas para aplicación en catálisis, y estas aplicaciones sirven para tratamiento de aguas y para que haya menos desechos tóxicos. Y hay uno más que apenas va a empezar, en particular lo voy a empezar yo, que es el crecer estructuras de apatita para generar tejido humano. Esto significa... ¿Apatita? Apatita, sí. Esto significa, la apatita es un tipo de material con el que ya se hace hueso, ¿no? Uno puede, si tiene algún problema con un hueso que ha sido destruido, le pone apatita y puede ponerle esas células, ahí empiezan a crecer las células de tejido óseo. Entonces lo que vamos a hacer en esta ocasión es hacer estas estructuras, diferentes estructuras para ver cómo crece el tejido óseo y qué características va a tener. Entonces esos en general serían las líneas de investigación de mi departamento. Del departamento que tiene usted a su cargo, pero usted desempeña también otras actividades dentro del campus de la UNAM aquí en Ensenada, ¿no? Sí, como académico, como investigadora, mi principal función es la de investigar, ¿no? de lo que ya hablé ahorita, pero tenemos otro que es la docencia. También damos clases, dirigimos tesis, dirigimos servicios sociales, estancias de estudiantes de otras instituciones. También hacemos vinculación con la industria, hemos tenido acercamientos con la industria que han sido como intentos de trabajar con ella, y afortunadamente ahora en la UNAM tenemos ya un departamento de vinculación y tenemos áreas de caracterización y fabricación que permiten acercarnos a la industria en la medida en la que ella necesite de estos estudios. Entonces por ahí está nuestro acercamiento con ellos, y aparte está la divulgación, ¿no? Esta entrevista es parte de nuestro trabajo como investigadores, porque hacemos divulgación de la ciencia. ¿Le gusta hacer este trabajo a usted? Por supuesto, me gusta hacer todas esas actividades. La verdad es que ser investigador para mí es una diversión, es un privilegio, es lo que a mí me gusta. Le voy a decir por qué la pregunta. Porque, por ejemplo, obviamente usted no es de aquí, ¿sí? Hay muchas cosas, sus rasgos, su tipo de cara,
cara, color de piel, su acento al hablar. ¿Cuántos años tiene viviendo usted en Ensenada? Cerca de 20. ¿Sí? Cerca de 20, y sin embargo, me platicaba ahorita, fuera de cámaras, que es usted de Cuautla, Morelos. Es usted de un lugar hermosísimo, un lugar muy bello, con un clima extraordinario, con mucha historia, con muchas tradiciones. ¿Qué le parece Ensenada a usted? Ensenada me gustó desde que llegué. Es una ciudad pequeña, donde Ensenada es el lugar con más científicos por habitantes de la República Mexicana. Y sobre todo ya cuando empecé a tener hijos y a tener la familia, es una ciudad donde todavía es pequeña, entonces uno puede tener una oferta de clases de diferentes tipos, como de música, de danza, de deportes, y uno puede llevar a los hijos en un tiempo corto, y uno puede desarrollar esas actividades en un lugar. Los tiempos son cortos y la ciudad era relativamente segura hasta hace poco. Ahora en el país tenemos un problema de inseguridad generalizado. Pero en todo el país. Y con todo respeto, aquí sigue siendo, por ejemplo, nada más por establecer una comparación contra Morelos, aquí sigue siendo un paraíso. Sí, sí, ahorita sí, Morelos está muy dañado. Sí, 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 y hay otros lugares que es todavía peor. Entonces, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Oaxaca. Sí, sí. Entonces, sí me gusta Ensenada. Ahora, acaba de decir algo que precisamente yo lo quería tocar, este tema, con alguien como usted, con un científico. Ensenada es la ciudad con más científicos por habitante o por metro cuadrado o como sea, pero así está definido. ¿Usted ve que eso le aporta un bien a la ciudad? ¿Lo nota al caminar por la calle? Sí, uno puede, esta oferta educativa se ve que se refleja en que las personas que uno trata a los diferentes niveles son personas con grados de estudio altos, o si no con grado de estudio, y eso hace una diferencia en la forma en la que se plantean y resuelven los problemas. Inclusive la convivencia de la vida cotidiana es más elevada en todo caso, ¿no? Sí, la cultura, uno puede ver el acceso a la cultura, y también le decía, hay muchas de estas clases de cultura, de teatro y todo, que es muy accesible para todos. Entonces, sí lo veo reflejado. Entonces, ahí hay, así como regularmente, qué pena, ¿verdad? Pero regularmente siempre hablamos de daños colaterales. Vamos a hablar entonces de beneficios colaterales mejor. Vamos a ser mucho más positivos. La UNAM, al tener su centro de nanociencias y nanotecnologías, al tener aquí también inclusive el observatorio astronómico, la facultad de ciencias nanociencias y nanotecnología, aporta un beneficio a la comunidad, no tan solo al estar desarrollando nuevos profesionistas y al albergar a científicos, sino que esto escurre hacia la comunidad en su conjunto por los niveles de quienes ahí están. Sí, definitivamente. O sea, no es nada más una islita donde ahí están los cerebros quemándose, ¿no? No, esos cerebros, su cultura, sus conocimientos, por la necesidad de sociabilizar todo ser humano, lo escurre a la comunidad, a todos los que le rodean, ¿no? Al punto donde está establecida la UNAM. Sí, lo promueve, de hecho, lo busca y lo fomenta. Entonces, eso hace que sí haya una riqueza cultural, o sea, sí influye la actividad de la UNAM en la riqueza cultural de Ensenada. Voy a tener que hacerle una pregunta y yo le ruego que no me la tome a grosería, ni es una pregunta vulgar, porque no, y además es importante plantearlo. ¿Usted siente que le eleva filosóficamente eso? ¿O a otras personas les eleva filosóficamente dedicadas a la investigación? Yo podría decir que a nivel personal a mí me gusta mucho la filosofía. Y la filosofía es como la antesala de la ciencia. En la filosofía uno se pregunta ¿por qué estoy aquí? ¿Qué estoy haciendo? ¿Para qué lo estoy haciendo? ¿Cómo le va a servir a los demás? Definitivamente yo creo que
que los científicos tenemos algo de filósofos y que eso influye en lo demás, porque nuestra formación de las personas que salen una vez que estudian con nosotros también es la misma, es una mente crítica que se pregunta eso, ¿qué estoy haciendo? ¿Para qué lo estoy haciendo? ¿Y cómo le beneficia a los demás? ¿Esa fue la pregunta o me perdí? Perfectamente, no, pero... está contestado perfectamente, pero también sé que no quiso decir sí cuando su respuesta me lo hace sentir entre líneas, ¿no? Pero hay un detalle también. Usted también imparte clases en la facultad. ¿Ha llegado a ver usted cuántos años, de cuántos semestres es esta carrera? Yo he dado clases en la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Baja California, de la UABC. También, todavía no he dado clase, curiosamente, en nuestra propia licenciatura. Pero otra vez, ¿cuál era la pregunta, perdón? Sí, ¿ha llegado usted a ver con los conocimientos que usted imparte y cómo ha ido desarrollando usted, cómo ha ido desarrollando un sentido, un sexto sentido de empezar a intuir o a observar cómo los seres humanos, porque los muchachos usted los llega a ver a una edad que entran, por decir algo, de 18 años, salen de 22, 23, y usted alcanza a ver unas transformaciones enormes en algunos de ellos. ¿Ha llegado usted a detectar, por ejemplo, que al estar impartiendo dice, esta persona tiene todas las características para ser un buen científico? Sí, pero más aún, hay algunos que no las tienen y nuestra obligación como profesores es darles esas herramientas. Hay algunos que no las tienen y no las van a tener y nuestra obligación es despertárselas. Es despertárselas, sí. Y hay algunos que no las van a tener y entonces, pues ni modo, esos no aprueban la materia. Ni a coscorrones. Ni a coscorrones. Y yo creo que es un mal ayudarle a alguien que no tiene las características para la ciencia. Pero lo que sí es importante es que si a alguien le gusta la ciencia, debe escoger estudiarla y no debe dejarse llevar por toda esa sociedad que dice que es difícil, que no va a haber trabajo. Como me lo dijeron a mí, nos dijeron a muchos científicos. Cuando dijimos queremos estudiar física, la respuesta fue educación física. No física, física matemática. Sí, física de esa, ¿no? ¿Y de qué te vas a mantener? Pues de la física, ¿sí? Entonces, estudien ciencias y eso es lo que quieren. Oye, ¿te ha puesto a pensar quién contrata a un físico matemático? Pues no. La verdad es que, todas las personas que yo conozco que han estudiado física, todos tienen trabajo y tienen un buen trabajo y lo más importante es que son felices y están satisfechos con su trabajo. ¿Puede haber una vida más decorosa que la de aquel que es feliz? Creo que no, ¿verdad? No, depende de cómo es feliz. Sí, o sea, simplemente es feliz. Yo creo que para ser feliz le tiene que anteceder la paz y el éxito. Nadie puede decir éxito si no tiene paz, ¿no? Entonces la autorrealización es parte de... Entonces yo creo que en la vida no importa cuánto ganes, en la vida importa cómo vives. Entonces finalmente aquel que logra hacer aquello que le satisface, pues ese es el satisfactor más alto y el dinero no lo compra. El que hace lo que uno quiere, lo que a uno le gusta. Entonces, pero yo voy todavía más a esto. Por ejemplo, dice la literatura Veda, habla de que los artistas son los que más se acercan a Dios. Dice, ¿por qué? Porque de la nada hacen algo. Pero los científicos también crean cosas que no existían, o por lo menos las encuentran. Sí, los científicos queremos descifrar a Dios, queremos ver cómo Dios hizo las cosas. ¿Por qué funcionan así? ¿Por qué los materiales son así? ¿Por qué unos son resistentes o no? ¿Qué es la luz? Y queremos explicarlo. Eso es, si lo viéramos en ese sentido filosófico, teológico, quisiéramos descifrar qué es la naturaleza, y descifrar qué es la naturaleza es descifrar la labor de Dios. ¿Y cómo se hizo? Yo no soy religiosa, pero así lo vería, ¿no? ¿Verdad? Pero sí es persona de fe. Sí. Desde el punto de vista dialéctico o desde el punto de vista espiritual. Estamos hablando de fe entre usted y yo. Podría decir que tengo fe en la vida, más que una fe religiosa. Sí, porque yo la verdad con las religiones no me llevo.
pero con Dios sí me llevo muy bien. Sí, las religiones son interesantes. Sí, de acuerdo, pero no me llevo. Sí, Pero no me llevo, pero sí soy un tipo de fe. Yo sí creo en un poder superior, yo sí creo en esas cosas, pero bueno, ese es otro tema. Pero sí me gusta preguntarle eso a los científicos, ¿eh? Me gusta preguntárselo porque finalmente pues sí, a ver, sí, María de la Paz, pues sí, sí, me queda, sí, le atinaron. Uy, qué perdido andaba yo. Bueno, pero miren, entonces, pero sí me gusta preguntarles, ¿sí? Porque finalmente hay quienes piensan que los científicos nada más se basan en el principio darwiniano. Y hay veces que yo, por ejemplo, yo llegué a conocer un póster hace como unos 30 años, vi un póster más o menos del tamaño así de esta mesa, ¿sí? En donde ponían un puntito donde estaba cómo era la Tierra, y luego así hasta llegar a los cuásares o cuasares, no sé cómo se pronuncia. En español sé que es cuasares y en inglés sé que es cuásar. Entonces, hasta donde había llegado a ver el ser humano hasta esos momentos, ¿no? Hace 30 años, yo me imagino que ya las tecnologías han permitido llegar mucho más lejos, con poder observar hasta mucho más lejos, pero bueno. Entonces, me quedaba yo así, me quedé maravillado cuando leí quién había hecho ese mapa del cosmos, del macrocosmos, y no recuerdo ahorita el nombre del científico, pero sí decía, lo que me queda bien claro es que esto no fue circunstancial, esto solamente una superinteligencia pudo haberlo hecho. Y él le llamó superinteligencia a Dios, según yo, en ese mensaje, ¿no? Entonces, dije yo, ¿eso es todo? Es más, ahora, por ejemplo, cuando el Papa Francisco empezó a hablar, abrió la investigación de las investigaciones ufológicas, ¿sí? Entonces, dije yo, ahora le está reconociendo o están investigando si hay vida extraterrestre, lo cual negó todo el tiempo la Iglesia Católica. Qué interesante, dije yo, pues sí, finalmente son cosas de que no se va a poder tapar el sol con un solo dedo. Y también pienso muchas veces, la ciencia también va a llegar un momento en que va a tener que reconocer a Dios. Eso creo yo, salvo su mejor opinión. Depende de qué concepto se tenga de Dios. Digo, yo prefiero creer en la vida. En la vida, ¿está bien? Prefiero creer que las cosas tienen un funcionamiento perfecto y que uno puede desentrañar ese funcionamiento. Y que probablemente ese funcionamiento perfecto para algunos signifique Dios. Pero a lo mejor el concepto es el mismo, simplemente le damos nombres diferentes, ¿no? Por evolución o por Dios, lo que hay que hacer es averiguar cómo opera, cómo funciona. Qué interesante, es que finalmente eso es cierto. Independientemente del origen, lo importante es saber cómo opera, cómo funciona, cómo se le hace. Doctora María de la Paz Cruz Jáuregui, es muy agradable platicar con usted. Muchas gracias. Le voy a hacer una pregunta. ¿A usted le gustaría que sus hijos, por ejemplo, estuvieran en la UNAM, en la Facultad de Nanociencias y Nanotecnología, que estudiaran ahí? Independientemente de que ellos son los que van a elegir, ¿a usted le gustaría? Esa es una pregunta muy difícil. Mi hijo ya escogió la carrera de física y todavía no sabemos en dónde va a estudiar, pero lo que es cierto es que yo jamás quise preguntarle qué iba a estudiar para no influenciar su decisión. Ese es un privilegio, el estudiar una carrera, el tener una orientación sexual, el escoger una pareja con la que se va a convivir toda la vida, un periodo. Ese es un privilegio de cada quien. Entonces yo no podría preguntarle a él qué quiere estudiar o siquiera mencionar. Bueno, entonces se la cambio. A ver. Se la cambio. Si usted tuviera, con su conocimiento, su experiencia de ahora, que elegir un centro de estudios superiores o sí, a nivel de licenciatura o ingeniería, ¿elegiría la UNAM? Definitivamente. ¿Por qué la UNAM? La UNAM es una institución que tiene esta libertad académica
donde las personas están comprometidas realmente con la academia y no hay presiones políticas ni económicas que tengan influencia sobre lo que se enseña y cómo se enseña. No está forzado. Entonces ahí se busca la excelencia académica. En la UNAM, lo que uno no puede decir de algunas otras instituciones. Entonces sí, escogería una universidad o un tecnológico sería para usted la UNAM. Sí, para mí sería la UNAM. Pues sí, donde usted diga lo contrario se mete en un broncón, ¿no? ¿O lo dijo por verdadera convicción? No, lo digo por convicción. Hay otras universidades que son muy buenas en el país y que, por ejemplo, en la carrera de física está la UNAM, está, no sé si puedo decir nombres, la UAM, tenemos la UABC. Usted está invitada para ser libre aquí, no para estar limitada. Tenemos la UABC, que tiene una facultad de ciencias y una calidad de profesores también muy buena. Lo bueno de esto es que la UNAM, junto con esas universidades, tiene una buena oferta educativa para las personas que lo quieran tener. Si están buscando pues no sé, otro tipo de cosas, el prestigio, la economía, yo no sé, cuestiones políticas, a lo mejor son otras cosas, pero si quieren una buena academia, una academia de excelencia, entonces escogería a la UNAM, así como a la UABC, como a la UAM, como el Politécnico, en fin, sí hay afortunadamente en el país. Sí, o sea, sí hay afortunadamente buena oferta educativa en el país. Pues le creo porque hay personas que irradian la ciencia. Usted es una de esas personas. Gracias. La verdad, sí. Le pregunto, ¿su esposo es científico también? Sí, él... Sí, porque si no, pues ¿cómo le hacen, verdad? Nomás las patadas se oirían, ¿verdad? No sé. Nos acomodaríamos, eso sí. Sí. Bueno, pues qué bueno. Le agradezco muchísimo, doctora. Muchas gracias por la invitación. Que nos haya honrado con su presencia. No, gracias por invitarme. Que nos haya compartido esta plática tan amena. Le agradezco su paciencia para este tipo de entrevistas, porque muchas veces nos surgen muchas interrogantes, pero no nos atrevemos a expresarlas porque tememos el concepto que se puedan forjar de nosotros ante tanta ignorancia. Pero en mi caso soy un desvergonzado, así es que no hay ningún problema. Pero gracias por la luz que nos compartió. Muchas gracias. Muy amable. Y a usted, que siempre nos brinda la generosidad de su sintonía, su servidor Carlos Pacheco, les agradece infinitamente que lo haga. Muchas gracias. Les deseo un extraordinario fin de semana. Pásesela bien. Y acuérdense que pasarla bien el fin de semana no es andar chachalaco ni pegándole al tlapehue o al chingere. No. Dele amor a todos los que le rodean, sobre todo a sus seres amados. Hasta pronto. Aporte. Entrevistas y comentarios con Carlos Pacheco. Ensenada TV. Ensenada TV.